Las interfaces gráficas de las aplicaciones de software son las ventanas que contienen todos los paneles de control y las opciones que nos permiten trabajar con estos programas y realizar las funciones para los que están diseñados. Uno de los elementos de las interfaces gráficas son los diálogos. Por ello, aquí tenemos una aplicación demostrativa desarrollada específicamente para tratar con estos distintos tipos de diálogos, ver su utilidad, su aplicación y la manera en la que se podrían aplicar en una solución específica de software. Muy bien, aquí tenemos esta aplicación sencilla que se llama Diálogos, que tiene una barra de menús que tiene dos secciones: el menú de archivo para abrir y guardar y el menú de diálogos con una lista de algunos diálogos que vamos a analizar. Por ejemplo, si seleccionamos la primera opción, vemos que aparece una ventana emergente, y esta ventana emergente es precisamente lo que se conoce como un diálogo. Un diálogo, por lo general, es una ventana que aparece y que es dependiente de la ventana principal, que fue quien la convocó, y que realiza diversas funciones. Por ejemplo, en este caso tenemos un módulo de verificación. En función de esta caja de diálogo es introducir un texto, por ejemplo, Franco, y tiene una opción que cuando se selecciona se convierte a mayúsculas. Quitamos la selección y lo cambia a minúsculas. Este diálogo es para demostrar la utilización de textos de entrada y de casillas de verificación. Por ejemplo, aquí en lugar de tener un texto de entrada libre, podríamos usar este diálogo para acceder con una contraseña. Entonces, aquí podría aparecer un mensaje que diga: introduzca su contraseña. Aquí la ingresas, aparecería protegida con asteriscos, y al presionar un botón ingresas a la sección de administrador. Entonces, este es uno de los ejemplos de los diálogos con entradas de texto. Luego tenemos este segundo diálogo, que es de bases numéricas. Al ejecutarlo nuevamente nos inicia una ventana emergente. Nosotros vamos a ingresar aquí un campo numérico, por ejemplo, un número 40, y la función de este diálogo es cambiar este valor en diferentes bases. Por ejemplo, si tengo un 40 decimal, cambiarlo a octal o a hexadecimal. Muy bien, si por ejemplo aquí en hexadecimal incluyo el número 10, vemos cómo se hace la conversión. Muy bien. Exploramos el tercer diálogo, que es el de listas simples. Este tipo de diálogo nos va a permitir generar una lista desplegable y manipularla. Por ejemplo, vamos a añadir un elemento a la lista que se llame microcontrolador. Damos a aceptar y vemos cómo se integra la lista. Vamos a agregar otros elementos también, por ejemplo PLC, Siemens. Muy bien, aquí tenemos la lista y observamos cómo podemos seguir añadiendo complementos a esta lista, y al dar a aceptar vemos que aparece otra ventana de diálogo de tipo de información que nos muestra información sobre ese elemento. Por ejemplo, esto se puede utilizar en una aplicación de software para elegir el sistema de control que vas a utilizar, por ejemplo microcontrolador, aceptar, y que la máquina se configure para ese controlador automáticamente. En este caso muestra un mensaje, pero en otra aplicación se puede usar para que la máquina adopte ese sistema. Por ejemplo, cambiar a PLC Siemens, dar a aceptar. Esa sería la función. También mediante este diálogo se pueden borrar elementos. Por ejemplo, PLC Siemens, borrar, y desaparece de la lista. Entonces, esas son las opciones y las funciones que tiene este tipo de diálogo de lista emergente y manipulación. Luego tenemos lista desplegable. Este tipo de diálogo ofrece las mismas funciones que el diálogo anterior, solamente que por ejemplo, al momento de ir añadiendo los elementos, se van a ir en una lista que voy a poder desplegar. Igualmente va a tener la misma función que
que el diálogo anterior. Por ejemplo, yo elijo un elemento de la lista y al dar a aceptar puedo ejecutar una opción de control con ese elemento que elegí. Muy bien. Por ejemplo, elijo Universal Robots, aceptar y me muestra una opción. En este caso muestra un mensaje, pero yo puedo programar esta aplicación para que realice cualquier otra función. Por ejemplo, mandar un dato a un PLC, mandar una orden a un robot para el arranque, obtener el estatus de una medición de temperatura, de voltaje, entre cualquier otra función. Muy bien. Igualmente, eligiendo un elemento, puedo dar clic a borrar y desaparece. Luego tenemos el diálogo de rangos. Vemos cómo aquí aparece. Y este diálogo de aquí tiene primeramente un contador que se está incrementando y tiene un sistema de control mediante un deslizador que muestra la velocidad del temporizador para pasar de normal, rápido y lento. Por ejemplo, aquí estamos en la máxima velocidad, podemos pasar a la mínima y tenemos un control deslizable. Ahora, el valor de este contador se va reflejando en una barra de progreso. Para empezar, este tipo de deslizadores de aquí son muy utilizados en aplicaciones de software, aplicaciones industriales, para definir parámetros. Por ejemplo, velocidad de una banda, voltaje aplicado para una prueba eléctrica, entre cualquier otro tipo de parámetros que necesite ajuste. La parte de conteo y temporización nos permite hacer en la práctica aplicaciones que respondan a situaciones de tiempo real, y las barras de progreso normalmente se utilizan en aplicaciones de software para mostrar el grado de avance de cualquier operación que se le ha encargado realizar al software. Por ejemplo, si está en un proceso de consulta de base de datos, en la parte inferior aparece una barra de progreso que se carga mientras está obteniendo todos los datos de la tabla. Muy bien. Tenemos también el diálogo de color. Vamos aquí a diálogos, diálogo color, y aquí aparece. Este diálogo lo que nos permite es seleccionar un tono de color para cualquier aplicación. Por ejemplo, si esta aplicación tuviera por ejemplo, la opción para imprimir algún tipo de etiqueta industrial, nosotros podríamos seleccionar aquí un color para el texto, un color para la etiqueta, cambiar el matiz, la saturación, el valor, y vemos como aquí va cambiando el color que voy eligiendo. Puedo elegir de manera personalizada todos los parámetros, y en el momento en que esté listo doy a aceptar. También se puede utilizar para cambiar los colores de la interfaz gráfica, por ejemplo para poner el color de fondo de la pantalla. Muy bien, ahora en las aplicaciones de software industrial y de otro tipo, por lo general siempre hay algunos tipos de diálogos que se utilizan en la mayoría de aplicaciones, como lo son el de abrir y guardar. En realidad son diálogos relacionados con el manejo de ficheros del sistema. Por ejemplo, yo doy clic en abrir y aparece este tipo de diálogo predefinido del sistema, en el que me permite navegar por los documentos que tengo instalados en el equipo, y puedo retroceder, puedo ir a la carpeta de escritorio, puedo crear nuevas carpetas, puedo cambiar la visualización, y en general me permite acceder a los archivos que tengo en este equipo, y mediante un menú yo puedo filtrar si quiero que el diálogo me muestre todos los archivos que se encuentran en las carpetas que voy ingresando, o si quiero que me filtre solamente ciertos tipos de archivos y carpetas. Por ejemplo, aquí tengo un filtro activo para que solo me muestre imágenes de tipo JPG, JPEG y GIF. Estas son las utilidades de los diálogos de abrir. Igualmente se tiene el diálogo para guardar, que es, por ejemplo, incluir un nombre de un archivo, por ejemplo fichero, elegir la ubicación, dar a guardar para almacenar ese fichero, y listo. Estos son algunos de los diálogos principales
que se utilizan en las aplicaciones de software. Por último, solamente nos quedaría ver algunos de los diálogos de mensajes, para ver sus utilidades. Por ejemplo, voy a cerrar la aplicación y la voy a volver a abrir. Al momento de abrir la aplicación, lo que nos pide es una clave de acceso, que puede ser una contraseña para acceder al sistema. Yo, por ejemplo, voy a poner una clave incorrecta y me va a mostrar un mensaje. Doy a aceptar y lo que me muestra es que la palabra de paso no es correcta. Este diálogo que tenemos aquí es un diálogo de error. Tiene un icono personalizado, tiene un mensaje y tiene un botón. Este tipo de diálogos pueden aparecer en nuestras aplicaciones si lo necesitamos. Pueden incluir más de un botón, pueden tener cualquier tipo de mensaje y se puede personalizar el icono. Nosotros vemos que la aplicación se detiene hasta que yo atienda este mensaje de aquí. Doy a aceptar y nuevamente me aparece el otro tipo de diálogo que es de tipo información, en el que puedo ingresar la clave. Por ejemplo, yo voy a ingresar nuevamente una clave incorrecta y ahora sí voy a ingresar una clave correcta. Muy bien. Como ese tipo de diálogos que son de información y de error, existen otros tipos de diálogo que son de entrada, de advertencia, entre otros. Muy bien. Pues todas estas funciones que acabamos de ver en esta interfaz son aplicables a cualquier software industrial de control o de administración de bases de datos. Y nosotros vamos a hacer más adelante un software en el que utilicemos todas estas funciones, ya sea con un robot, con un PLC o con algún servidor o PC, para mostrar estas funciones en un ámbito industrial o de instrumentación.